la mejor amiga de mi esposa me llamó y me dijo, tu esposa está besando a un desconocido en el restaurante. En ese instante, el suelo pareció ceder bajo mis pies. No hice más preguntas. No exigí explicaciones, ni siquiera respiré. Salí de donde estaba y conduje directo al restaurante que ella mencionó, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho como si quisiera escaparse antes que yo. El mundo se quedó en silencio al entrar en el comedor principal, recorriendo con la mirada cada mesa. Y entonces, allí estaba ella. La mujer con la que había compartido años de vida, planes, domingos por la mañana, dolores y victorias, tenía la mano sobre el rostro de un hombre que nunca había visto, sonriendo de esa manera que hasta entonces había creído única en mí. Al verme, retrocedió como si le hubiera dado una descarga eléctrica, con los ojos desorbitados y la boca entreabierta, como si estuviera atrapada en medio de un crimen. Pero era demasiado tarde. Demasiado tarde para todo. Demasiado tarde para excusas, mentiras ensayadas, cualquier intento de reparar un jarrón destrozado por la fuerza del desprecio. Le di la espalda y me alejé sin decir palabra. Allí, en ese instante, en silencio, todo terminó. Lo más extraño es que, por mucho que imaginara que haría si alguna vez me traicionaran, ninguna de esas reacciones de telenovela ocurrió. No grité, no rompí nada, no armé una escena. Simplemente, morí por dentro. En silencio. Porque cuando te traicionan, no es solo el hecho lo que duele. Es el momento lo que duele. Duele todo lo que se construyó. Duele recordar las promesas hechas con lágrimas en los ojos. Duele recordar la noche en que se apoyó en mí y me dijo, nunca te dejaré, nunca te engañaré. Duele saber que mientras yo creía vivir un amor sólido, ella preparaba una ruina oculta. Duele, sobre todo, darme cuenta de que nunca sabré cuándo dejó de amarme. O peor aún, si alguna vez me amó de verdad. En los días siguientes, intentó justificarse. Tocó el timbre. Envió mensajes. Él llamó en mitad de la noche diciendo que necesitaba explicaciones. Pero nada de lo que dijera cambiaría la escena que quedó grabada en mi memoria como una película a cámara lenta. Sus manos en el rostro de otro hombre. La risa. La complicidad en sus miradas. No fue una aventura. No fue una aventura de una noche. Era algo que ya existía. Un espacio que nunca supe que se había abierto entre nosotros, y que otro hombre llenó sin siquiera pedir permiso. Y fue entonces cuando algo dentro de mí decidió que ya no necesitaba escuchar más. No quería entender más. Él ya había entendido lo suficiente como para irse. Dijo que fue un error. Que era un desastre. Que estaba pasando por un momento difícil. Que se sentía sola. Sola, incluso con un esposo que nunca le falló. Sola, incluso con toda una familia a su alrededor. Sola, aunque era amada, deseada, respetada. Y de repente, todo esto de estar sola, sonó como la excusa más egoísta y conveniente que cualquiera podría dar para justificar su propia cobardía. Porque engañar no se trata de necesidad. Se trata de decisión. Se trata de mirar a alguien que confía en ti y elegir, de todos modos, lastimarlo. La traición no sucede en la cama. Sucede en la mirada desviada. En el celular boca abajo. En la sonrisa escondida. En el secreto que comienza con un mensaje, sin importancia, que no necesita ser dicho. La traición comienza cuando permites que alguien entre donde nadie más debería. ¿Ese amante? Desapareció en cuanto ella intentó expresar sus sentimientos. Cuando buscó algo más en él, desapareció. Y fue entonces cuando conoció el verdadero peso del arrepentimiento. Sola. Sin él. Sin mí. Sin nadie. Porque quienes se aman no soportan el peso de la traición, y quienes traicionan a menudo no soportan el peso de quedarse con la persona que usaron como escape. Ella se quedó con el vacío. Yo me quedé con el silencio. Este silencio fue mi salvación. No exploté, no busqué venganza, no me rebajé al mismo nivel. Reconstruí mi vida en silencio. Con pasos lentos, con dolor, con noches y días sin dormir donde fingí estar bien cuando por dentro estaba hecho pedazos.
Reconstruí un poco de mí misma cada vez que decidí seguir adelante sin mirar atrás. Y fue en esta reconstrucción que encontré a alguien nuevo. Alguien que me ofreció lo que siempre merecí: lealtad, respeto y paz. Una paz que no provenía de promesas vacías, sino de la presencia sincera de alguien que no necesitaba mentir para sentirse viva. Me amó con la calma que sana y la intensidad que protege. Y entonces, meses después, cuando todo volvió a su lugar y mi corazón por fin latía a otro ritmo, ella apareció. La mujer que una vez lo había sido todo en mi vida reapareció como alguien que quisiera volver a casa después de haber quemado cada pared. Con ojos tristes, con la voz entrecortada, dijo que se arrepentía, que ahora entendía lo que había hecho, que se había perdido a sí misma, pero que nunca había dejado de amarme. La escuché. Por primera vez, realmente oí todo lo que tenía que decir. Y perdoné. Con el corazón ligero, perdoné. Porque el perdón no era para ella. Era para mí. Era mi libertad. Pero lo dejé claro, ya no había más nosotros. El perdón cerró la puerta suavemente, pero nunca la volvió a abrir. Hoy, vive con el peso de haber perdido un amor verdadero por una decisión que duró minutos. Vive con la imagen de mí construyendo una nueva vida, más ligera, más sólida, más sincera. ¿Y yo? Sigo adelante. En paz. Y cuando pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de que hay un dolor que nos libera, aunque al principio nos destruya por completo. Pero lo que ella nunca supo, lo que nadie supo jamás, es que el día que me vio casándome de nuevo, ella estaba allí. Escondida. Detrás de un árbol. Llorando. Y la vi. La vi antes de entrar. Y eso es lo que querrás entender al final de esta historia. Porque hay miradas que lo dicen todo, lo que las palabras nunca se atreven a confesar. Bienvenidos al canal. Aquí, ninguno este tipo de traición se romantiza, por el contrario, creemos que la lealtad es lo que sustenta cualquier amor verdadero. Todas las historias contadas son ficción, pero conllevan duras verdades: la traición destruye, hiere y exige un precio muy alto. Ahora prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar a continuación, te dejará sin aliento. Buena historia. Su nombre era Daniel, el de ella, Emily. Cuando se conocieron, nada en el mundo parecía tan perfecto como verlos juntos. Fue en una librería, una tarde fría, cuando sus miradas se cruzaron por casualidad entre los estantes de novelas románticas usadas. Él sostenía un ejemplar de El amor en los tiempos del cólera, ella hojeaba Orgullo y prejuicio, como si ya conociera el final pero disfrutara reviviéndolo. Había algo apacible en su sonrisa, algo que evocaba calma y tormenta a la vez. Daniel, un hombre de gestos contenidos y mirada profunda, llevaba en el corazón el legado de un hogar que le enseñó respeto, permanencia y palabras dichas con intención. Emily provenía de un entorno más caótico: padres separados, promesas incumplidas, cierto miedo a que todo fuera fugaz. Sin embargo, cuando estaban juntos, el mundo parecía tener sentido. Él era firme, ella, intenso. Él amaba en silencio, ella con urgencia. Y quizás fue precisamente esta combinación la que creó, en aquellos primeros años, algo que todos a su alrededor llamaban amor verdadero. Vivían en una casa modesta pero acogedora, con grandes ventanales que dejaban entrar el sol a raudales en la sala los domingos por la mañana. El café casi siempre estaba amargo porque Daniel olvidaba añadir azúcar, y Emily se quejaba, riendo, mientras cogía la cucharilla. Los cuadros de las paredes los elegían juntos: fotos de viajes sencillos, notas escritas a mano, poemas pegados con cinta adhesiva. No era solo una casa, era un hogar donde todo guardaba recuerdos. Donde cada rincón contaba un trocito de la historia que estaban construyendo. Tenían la costumbre de cogerse de la mano incluso después de años de convivencia, y no era raro verlos reírse de chistes privados que solo tenían sentido para ellos dos. Lo compartían todo: el sofá, los silencios, las facturas, las tareas del hogar, las preocupaciones diarias, los planes de futuro. Planeaban hijos, viajes largos, reformas en la cocina, el aniversario de bodas del año siguiente. La rutina, para ellos, nunca significaba aburrimiento. Era seguridad. Era consuelo. Era el lugar al que siempre volvían después de días difíciles.
Daniel era profesor de historia en una escuela local. Tenía una forma particular de hablar del tiempo, como si cada época tuviera un corazón palpitante, como si los acontecimientos del pasado transmitieran emociones tan vívidas como las de hoy. Sus alumnos lo admiraban, sus colegas lo respetaban y los padres le confiaban a sus hijos sin dudarlo. Era un hombre de hábitos sencillos, que disfrutaba de los paseos matutinos, veía documentales por la noche y escuchaba jazz mientras cocinaba la cena los viernes. Emily decía que era un hombre de otra época, de esos que ya no se hacen, que sabía escuchar, que sabía quedarse. Trabajaba como fotógrafa independiente y, aunque el trabajo era inestable, le apasionaba lo que hacía. Veía la belleza en los detalles que otros pasaban desapercibidos, una hoja caída, la sombra de una farola, el reflejo de alguien en un escaparate. Tenía una mirada inquieta, un corazón sensible y una necesidad constante de experimentarlo todo con intensidad. Quizás por eso era tan cautivadora, no fingía calma, no ocultaba sus sentimientos, era completa, incluso cuando dolía. Al principio, su amor parecía inquebrantable. Discutían a veces, claro. Como cualquier pareja. Pero nada que durara más de lo necesario. Peleaban por nimiedades, por desajustes de horarios, por diferencias de opinión, pero siempre acababan encontrándose en ese abrazo que parecía resolverlo todo. Tenían amigos en común, una vida social activa y disfrutaban de recibir visitas en casa y organizar cenas improvisadas con vino barato y largas conversaciones. Emily era más extrovertida, Daniel más reservado. Pero juntos, se equilibraban como dos piezas de un mismo rompecabezas. Él admiraba su espontaneidad, ella respetaba su firmeza. Él ofrecía terreno, ella ofrecía cielo. Y en medio de esta danza de opuestos, crearon un mundo propio. Los fines de semana siempre eran los mejores días. Solían despertarse tarde, hacer panqueques juntos y escuchar música mientras limpiaban la casa. Por las tardes, salían a tomar fotografías, pasear, ver películas antiguas o simplemente se sentaban en un café y hablaban de todo. Por la noche, a veces invitaban a amigos, a veces preferían estar solos. Había algo especial en los silencios que compartían, ese tipo de silencio cómodo que solo existe entre quienes se aman de verdad. Sus miradas decían lo que las palabras no necesitaban repetir. El tiempo pasó, y con él llegaron los desafíos más serios. Problemas financieros, cansancio, conflictos de horarios, dudas. Pero incluso durante los tiempos más turbulentos, la base se mantuvo sólida. La complicidad seguía ahí. Y cuando parecía que todo se derrumbaría, encontraron la manera de reencontrarse. Emily, con su sensibilidad agudizada, empezó a profundizar en sus propios proyectos. Pasaba más tiempo al aire libre, conociendo gente nueva, explorando nuevas ideas, respirando aire fresco. A veces regresaba a casa con los ojos brillantes y con historias que Daniel no entendía del todo, pero escuchaba con paciencia. Él, a su vez, se dedicó a terminar un libro que llevaba años escribiendo, una colección de crónicas sobre gente común y sus pequeños actos de grandeza. Pasaron más tiempo en mundos diferentes, pero aún así se reencontraron al final del día. Todavía había besos en la frente, manos entrelazadas, miradas buscando consuelo. Todavía había amor. Al menos, eso creía él. Los amigos decían que eran la pareja perfecta. Que irradiaban una estabilidad poco común. Que juntos parecían haber conquistado el tiempo. Y, de hecho, esa era la impresión que daban. Porque Daniel era un hombre que creía profundamente en la permanencia, y Emily siempre supo conservar la belleza de un instante. Quizás lo que nadie veía era lo que sucedía entre líneas. En los silencios más largos. En las ausencias inexplicables. En las miradas que empezaban a divergir. Algo estaba cambiando. Lentamente. Como quien cambia de lugar un mueble cada día hasta que, sin darse cuenta, la habitación ya es diferente. Pero Daniel no lo entendía. No quería entenderlo. Seguía creyendo en el amor como quien cree en algo sagrado. Para él, Emily era su hogar. Su elección definitiva. E incluso cuando ella empezaba a parecer más distante, lo atribuía al cansancio, al estrés del trabajo, a los ciclos de la vida. Nunca a la posibilidad de una ruptura real. Emily, por otro lado, parecía estar atravesando una fase de redescubrimiento.
Empezó a asistir sola a exposiciones, a tomar clases nocturnas, a salir a tomar café con sus compañeros de trabajo sin previo aviso. Empezó a cambiar su tono, sus gestos, su horario. Cuando hablaba de sí misma, siempre había un yo mucho más fuerte que antes. Y Daniel, aunque notó esta transformación, intentó apoyarla, incluso sin comprenderla del todo. Porque el amor, para él, también era aceptar lo que no se entiende. Confiar en la oscuridad. Dar espacio sin soltar. Y eso fue lo que hizo. O al menos lo intentó. Los días seguían pasando. Y aunque la rutina ya no era la misma, aún quedaban rastros del amor de antes. Los recuerdos aún vivían en la casa, las fotos aún colgaban en las paredes, su aroma aún se impregnaba en las almohadas. Daniel, en su silenciosa forma de amar, creía que todo era solo una etapa. Que el amor verdadero perdura. Que el tiempo cura. Y que si él permanecía allí, firme, presente, ella también lo estaría. Porque eran ellos dos, y los dos siempre bastaban. Pero algunas cosas son inevitables. Hay movimientos internos que, una vez iniciados, cobran vida propia. Y Emily ya no era la misma mujer de antes. Quizás todavía lo amaba de alguna manera, pero no como él la amaba. Quizás intentaba comprenderse a sí misma, o simplemente se estaba perdiendo. Quizás buscaba algo que ni siquiera podía nombrar. Lo cierto era que una distancia creciente entre ellos, invisible, pero real. Daniel, incluso sin comprenderlo, seguía allí. Porque para él, el amor no se trataba de sentir, se trataba de elegir. Y ya había elegido. En aquel entonces, todo seguía en pie. La casa, las fotos, los planos. Aún quedaba la mesa puesta, los panqueques del domingo, las notas en el espejo. Aún se oía la música suave al final del día, el aroma del café por la mañana, los sueños expresados en voz alta. Aún se oía, en cada rincón de la casa, la historia de una pareja que creía en la eternidad. Pero lo que Daniel no sabía era que algo estaba a punto de romperse. Y cuando lo hiciera, no haría ningún ruido. Sería silencioso. Y ese silencio lo cambiaría todo para siempre. La llamada llegó un martes cualquiera, uno de esos días en que el día amanece lentamente, los pensamientos siguen confusos y la rutina intenta mantenerlo todo en orden, como si no se formaran grietas en su interior. Daniel acababa de salir de la escuela, con los hombros cansados, la mente aún en el ensayo de ciencias de su hija. El teléfono sonó en el salpicadero de su coche y, sin pensarlo mucho, contestó. La voz al otro lado temblaba. Era clara, urgente, como si se tragara las palabras para que no se le escaparan con la culpa. Era la mejor amiga de Emily. Su voz lo decía todo antes de que las palabras salieran. Sé que no debería interferir, pero, está aquí, ahora mismo, besando a un hombre en un restaurante cerca de la plaza. Tenía que decírtelo. Lo siento. Daniel no contestó. Colgó. El mundo, hasta entonces en movimiento, parecía congelado en el tiempo. El motor del coche seguía en marcha, conteniendo la respiración, con el pecho en silencio. No había ira. Todavía no. Hubo una especie de dislocación, como si las piezas de la realidad hubieran sido colocadas en el lugar equivocado y de repente estuviera viendo un rompecabezas que ya no reconocía. Condujo hasta el restaurante sin pensar, con la mirada fija, los dedos apretados sobre el volante. Las voces en su cabeza no gritaban. Susurraban cosas peores. Al llegar al restaurante, aparcó y salió como si cruzara un campo minado. Seguía sin sentir dolor, solo una frialdad que no podía identificar. Y entonces entró. Miró a su alrededor, recorriendo las mesas, y sus ojos se detuvieron en una escena que, por un momento, intentó convencerse de que era producto de un delirio. Emily. Sentada en una mesa de la esquina, sosteniendo el rostro de un hombre con ambas manos, riendo con ese brillo en los ojos que, durante mucho tiempo, creyó que era solo para él. El beso no fue un accidente. No fue una duda. Fue completo, abierto, un gesto lleno de certeza. Cuando ella lo vio, retrocedió como si despertara de un trance. El hombre, sin saber qué hacer, miró a su alrededor, cogió su chaqueta y salió por la puerta lateral sin decir palabra.
Emily intentó levantarse, gritar, explicar, pero Daniel ya se iba. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta, con la dignidad de quien no necesita un escándalo para cargar con un dolor que el mundo jamás entendería. Intentó contactarlo. En los días siguientes, dejó mensajes, correos electrónicos, notas en su puerta. Dijo que necesitaba hablar, que nada era lo que parecía, que estaba perdida, confundida, que fue un error, un desliz, que él siempre había sido el hombre de su vida. Pero Daniel no lo escuchó. No por orgullo, sino porque el daño ya estaba hecho. Era como una casa derrumbada, por mucho que intentara reconstruir, el suelo ya no era seguro. No respondió. Se encerró en sí mismo. En silencio, comenzó a distanciarse del dolor, concentrándose en su hija, su trabajo, su propia respiración. Tardó meses en que su corazón comenzara a calmarse. Meses hasta que pudo mirarse al espejo sin sentirse traicionado por su propia imagen. Mientras tanto, Emily se desmoronaba. Su amante, el hombre por el que lo había arriesgado todo, desapareció sin dejar rastro. En cuanto supo que estaba dispuesta a dejar su matrimonio, desapareció. Dejó de responder a sus llamadas, la bloqueó en redes sociales y evitó los mismos sitios. Ella intentó desesperadamente comprender qué había sucedido. Le envió mensajes, escribió largos mensajes diciendo que necesitaba hablar. Nada. Y entonces lo comprendió. Ella no era especial. Nunca lo había sido. Era solo una más. Otra en una serie de conquistas desechables. Pero lo peor estaba por venir. Lo que nunca imaginó fue lo que sucedería meses después. El día de la boda de Daniel con su nueva pareja, una ceremonia pequeña, a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos, Emily apareció. No estaba invitada, obviamente, pero allí estaba. Escondida tras un árbol cerca del exterior del salón, vestida discretamente, con los ojos llenos de dolor y un llanto silencioso que le cortaba el rostro como una cuchilla. No esperaba que la vieran. Pero Daniel la vio. La vio minutos antes de entrar, mientras se preparaba para caminar hacia el altar. Sus miradas se cruzaron un instante. Ella, encogida de miedo, avergonzada, sin fuerzas para escapar o explicarse. Él, sereno, firme, con una ternura en los ojos que no había visto desde mucho antes de la traición. No había ira. Había algo peor, indiferencia. Y entonces él entró. Y se casó. Y ella se quedó allí, sola, con lágrimas en los ojos, escuchando los aplausos de fondo, como quien observa desde fuera el final de una historia que una vez fue suya. Semanas después, algo aún más doloroso se reveló. Un amigo en común le entregó a Emily una carta escrita por Daniel. No era una respuesta directa ni una solicitud de confrontación. Era una diatriba que había escrito meses antes, que le había dejado a este amigo como registro de sus sentimientos. En ella, hablaba de cómo había quedado destrozado por dentro, de cómo se sintió enterrado vivo al ver aquella escena en el restaurante, de cómo todo lo que habían construido se había derrumbado con un solo gesto. Pero lo más devastador fue el pasaje final. Daniel dijo que había visto a Emily el día de su boda. Que había visto sus ojos implorando una palabra. Y que, en ese momento, lo comprendió todo. Comprendió que perdonar no era olvidar. Que perdonar era simplemente aceptar que ciertas cosas nunca volverían a ser lo mismo. Que algunas puertas, una vez cerradas, nunca más debían abrirse. Y que, aunque todavía sentía algo, decidió seguir adelante. Por sí mismo. Por su hija. Por la paz. Emily leyó la carta sentada en el suelo de su sala. Lloró como no lo había hecho desde su adolescencia. Recordaba cada detalle, el café amargo, los panqueques los domingos, la nota en el espejo, la música suave en las noches normales. Recordó la última vez que la abrazó, sin saber que sería la última. La última vez que le dijo, te amo, con todo su corazón. Y fue entonces cuando lo comprendió. El amor no había terminado por una traición. Había muerto en el momento en que decidió que alguien ajeno a la relación merecía más atención que la persona que estaba allí todos los días. Había matado lo que había soñado tener toda su vida. Y ahora, solo quedaba la ausencia. Más tarde esa noche,
Emily regresó al restaurante donde todo sucedió. Se sentó en la misma mesa. Pidió el mismo vino. El mismo plato. Miró a su alrededor, esperando encontrar algún recuerdo que la salvara. Pero todo parecía diferente. La silla vacía frente a ella. La sonrisa perdida. El contacto que nunca volvería. Tomó su teléfono y, en un impulso, abrió su galería de fotos. Las fotos de ellos juntos seguían allí. Viajes, cumpleaños, días comunes. Un álbum entero de recuerdos que ahora pesaban como piedras en su pecho. Y entonces se dio cuenta, el castigo por la traición no es ser abandonada. Es ser olvidada. Reemplazada no por la venganza, sino por el amor verdadero. Un amor que nunca volvería a tener. Al salir, alguien la reconoció. Una vieja amiga. Hablaron brevemente, y al final, la mujer dijo algo que resonó durante días: lo tenías todo. Pero elegiste el vacío. Y ahí, en ese instante, Emily comprendió que ciertos errores no traen segundas oportunidades. Solo lecciones eternas. Había cambiado al amor de su vida por una ilusión momentánea. Y ese fue su verdadero castigo. La vida siguió su curso como siempre, incluso cuando los corazones aún sangran. El tiempo, si bien no borra por completo, tiene el poder de reorganizar el dolor, dando paso a la comprensión y, para algunos, a la paz. Daniel reconstruyó su vida con pasos firmes y silenciosos, como todo lo que hizo. No necesitó venganza, no necesitó palabras ásperas, solo espacio, tiempo y decisiones consecuentes con el hombre que siempre había sido. Se volvió a casar con alguien que supo abrazar las partes de él que habían sido heridas sin intentar ocupar el lugar de nadie más, simplemente construyendo algo nuevo, real y ligero. El amor que surgió después no tuvo la misma historia, pero tuvo el mismo valor. Fue diferente, pero no menos. Fue un amor basado en decisiones conscientes, respeto mutuo y verdadera presencia. No hubo prisa, ni comparaciones. Solo dos corazones completos permitiéndose comenzar de nuevo después de comprender lo que merecen. La hija, ya adulta, veía en su padre el reflejo de todo lo que anhelaba encontrar en alguien: firmeza sin aspereza, bondad sin debilidad, amor sin restricciones. La conexión entre ellos se fortaleció aún más con el tiempo. Creció viendo el ejemplo de alguien que eligió no devolver el dolor recibido, sino transformarlo en madurez. Con el tiempo, empezó a llamar a la nueva esposa de su padre su segunda madre, sin culpa, sin forzarla. Era natural, como todo lo que nace del cariño genuino. En casa, los fines de semana volvían a ser más ligeros, las comidas traían risas y la vida, poco a poco, recuperaba su sabor. Emily, por otro lado, se quedó con el peso de todo lo que perdió. Intentó seguir adelante, pero las relaciones que siguieron siempre fueron superficiales, inquietas e inestables. Ningún contacto mantuvo la misma firmeza, ninguna presencia trajo la misma paz. El arrepentimiento se convirtió en parte de su rutina, y se dio cuenta de que el tiempo no cura lo que se destruyó por elección. Intentó reinventarse en su carrera, mudarse a una nueva ciudad, borrar sus huellas. Pero algunas historias permanecen con nosotros, no importa cuánto intentemos ocultarlas. Nunca se la vio sonreír con el mismo brillo que antes. Nunca más pudo mirar a los ojos de su hija sin sentir el muro que ahora la separaba. Intentó acercarse, sutiles intentos de volver a entrar en la vida de su hija, pero no se dio. No por malicia, sino porque había aprendido a protegerse. Una noche, años después, Emily caminaba por la plaza donde solían pasear en silencio los domingos. Se sentó en el mismo banco de antes, viendo pasar a las parejas, a las familias jugar, el tiempo transcurriendo como si no la recordara. Miró a un lado y vio a una niña pequeña riendo en brazos de su padre. Por un momento, se conmovió. Quería volver atrás, quería hacer las cosas de otra manera, pero no podía. Las decisiones ya estaban tomadas. Las puertas estaban cerradas. Y ella lo sabía. Lloró en silencio una vez más, como tantos otros desde aquel día en el restaurante. Pero esta vez, no lloraba solo por lo que había perdido. Lloró porque sabía que era la única responsable. No había nadie a quien culpar excepto a ella misma. Y eso dolió más que cualquier traición.
En casa, Daniel leía un libro mientras su esposa ponía la mesa. Su hija llegó del colegio y se dejó caer en el sofá, contándole cómo había sido su día. Su vida era sencilla, ordinaria, hermosa. El pasado no estaba olvidado, pero ya no dolía. Había dejado de ser una herida para convertirse en una lección. Su perdón a Emily no significaba aprobación, significaba libertad. Ya no cargaba con peso, dolor ni deseo de volver. Solo cargaba con la comprensión madura de que algunas historias deben terminar para que otras puedan comenzar. Y así fue como todo encontró su lugar. Emily, sola, pero consciente. Daniel, en paz, con una nueva familia cimentada en la verdad. Su hija, amada, segura, aprendiendo a discernir que vale la pena conservar. Cada uno siguió adelante con lo que quedaba. Y, sobre todo, con lo que habían aprendido. Si has llegado hasta aquí, por favor, comenta abajo tu opinión sobre esta historia. ¿Crees que algunas traiciones son perdonables? ¿O que ciertas decisiones no se pueden deshacer? Tu opinión es muy importante. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir esta historia con alguien que necesite escucharla hoy. La traición no se trata de un momento. Se trata de todo lo que se destruye a causa de ella: familia, respeto, confianza, amor, vínculos. El daño nunca se limita a la otra persona. La traición destruye desde adentro hacia afuera, al perpetrador, al receptor y al espectador. Aquí en el canal, no apoyamos, normalizamos ni idealizamos ningún tipo de traición. Nuestras historias existen para mostrar cuán grave e irreversible puede ser una decisión tomada por impulso, vanidad o cobardía. Y que esta historia sirva de eterno recordatorio: quienes cambian la lealtad por la aventura siempre terminan solos. Y quienes aman de verdad nunca necesitan engañar.